La idea de hoy es la siguiente, ¿ya? No sé si ustedes se han enterado, quizás con algún otro colega, algún docente les ha indicado, va a haber juegos nacionales de todo lo que son universidades del sistema. Quiere decir San Simón, San Andrés, René Moreno, Tomás Frías de Potosí, la UTO de Oruro, la EMI, la Católica, son juegos nacionales. En todas las disciplinas, todos los profesores universitarios juegan, ¿ya? Entonces mi persona tiene, antes de viajar, entrenamiento, entonces un poquito me complica, por eso estoy solicitando que estén presentes antes, yo sé que es fuera del horario, de todas maneras lo vamos a grabar para que usted más tardecita, cuando tenga tiempo, ya sea 7 menos cuarto, 8:15, pueda verlo, pues esa grabación, y sobre eso vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, yo creo que hoy, lunes, mañana, martes y el sábado, ¿ya? Y el sábado, o sea, la sede del torneo, en este caso toda la próxima semana, es desde el sábado a las 8 ya sale el vuelo con destino a la ciudad de, bueno, al departamento de Tarija, y los juegos son hasta la otra semana. Entonces, yo creo que hoy por entrenamiento, mañana por entrenamiento, no creo que haya clases, así vamos a tener que pasar, digamos, un poquito antes, o a las 6 o a las 5:30, dependiendo del tiempo. Y después lo dejo la clase grabada para que usted lo vea en el horario, para que no se perjudique o pueda asistir y ver también, ¿no? Las dos cosas creo que son más convenientes. ¿Ya? Entonces la idea es que no se perjudique mucho, y como usted sabe, aparte de las clases, la preparación intelectual, es importante también la parte física, la parte emocional, ¿no? Para que haya un desarrollo integral que todos vemos, ¿no? Entonces también ustedes seguramente hacen alguna disciplina, entonces tienen que entrenarse, tienen que dar tiempo, seguramente en épocas de examen ya no entrena, ya no juega, descansa un poco, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito el motivo de hoy día a las 6, digamos, empezar la clase, ¿ya? Bueno, con esa pequeña introducción voy a empezar. Estamos en la página 43, como usted sabe ya se está grabando, ¿no? Entonces le voy a pasar también el link ahí en el Classroom para que no tenga inconveniente. El 43 entonces dice cantidad uniforme periódica vencida. Entonces eso vamos a ver aquí compartiendo en la pantalla. Como siempre, cualquier cosita, si no se ve o algo, me avisa, pues para que podamos, no sé, a veces entrando y saliendo, como hemos... Licenciado, disculpe, y el tema de los exámenes, las notas, Recién has dado el sábado, creo. sí, por eso consultaba. Y las notas querías ya hoy día. No sé, por eso preguntaba, licenciado. No, todavía no he mirado, la verdad. Pero según los enunciados y todo, es igual que como hemos hecho en las clases, supongo que se han sacado 100 todos. Eso yo le quería decir, tal vez no se podría resolver para darnos una idea. No creo. La verdad, yo preferiría avanzar un nuevo capítulo, que es este 4, y después otra clase, cuando vuelva, quizás podemos ver, ¿ya? Está De bien, todas licenciado, maneras, gracias. supongo que han enviado y todo lo demás, ¿no? Y podemos verlo otra clase. Hoy día tenía otra cosa por hacer, por eso le estaba llamando a eso. Ya, vamos, si quieren resolver en clase, podemos resolver uno de estos días, no hay problema. Pero yo creo que esta semana, como les he explicado, si han escuchado al inicio, no creo, ¿no veo? O sea, más que todo sería, yo creo, del 9 de mayo adelante, podemos revisar. Todo lo que has hecho en tu examen, todo está guardado, o sea, no se va a modificar eso. Son constantes, ¿no ves? No es como el dólar que a veces sube, a veces baja, o sea, van a seguir las mismas notas. Bueno, a ver, aquí entonces trataremos de empezar de la página 43. Como siempre, creo que estamos con problemas de internet, entonces datos vamos a tener que conectar para que funcione, ¿no? El internet es otro problema, a veces hay, a veces no hay. No sé si hay que comprar rompemuros, no sé qué otras cosas llaman. Mojado. Ya, seguramente aquí hay que dejar de compartir porque algún se cae y volver a compartir. Ya. Generalmente cuando así me dicen hay que resolver o las notas, pucha, yo
desearía que seamos los mejores estudiantes. Generalmente los que nunca asisten son los que piden eso. O los que se han hecho resolver con alguien y para que le paguen o no le paguen son los que rapidito quieren ver sus notas. La verdad me preocupa, pero bueno, esperemos, veamos qué pasa. Bueno, no me hace caso todavía esto, ¿no? Es un problema. Ya quisiera rayar algo, pero no deja. A ver, veremos la página 43, entonces, mientras agarra el internet, se conecta bien y demás. Dice, ¿no? Cantidad uniforme periódica vencida o series uniformes vencidas, ¿no? Entonces, ese es el nombre de nuestra unidad. Ahora ya estamos yendo a lo que vendría a ser el segundo parcial, ¿ya? Entonces, en el segundo parcial, como tú sabes, tendrían que ser la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6, ¿no? 3 unidades de nuevo. Entonces, la idea es que con esas 6 unidades ya se puede definir bien la nota, ¿no? Entonces, esta unidad 4 se denomina series uniformes vencidas. Estas series uniformes vencidas pueden llamarse así como SUV. Entonces, a ver, alguien ya está con su micrófono. El micrófono. Ya. Bueno, sería bueno que como es una clase introductoria y es una clase, yo solo hable y usted se escuche y cuando hay que preguntar, pregunten, ¿no? Para que no hay interrupciones. Entonces, series uniformes vencidas es SV. También se puede llamar, como dice en el título, cantidad uniforme periódica vencida. También puede ser ese otro nombre, ¿no? Cantidad uniforme periódica más bien, a ver aquí. Periódica también vencida, ¿no? Entonces, esto, bueno, como siglas, así, ¿no? Cantidad uniforme periódica vencida. Listo. Ese sería entonces nuestro título, ¿ya? Si quiere más o menos ver, aquí tenemos una pequeña definición en el 4.1, en la página 43 estamos. Página 43. Página 43, entonces ahí vemos, ¿no? Dice, cantidad uniforme periódica vencida o serie uniforme vencida se llama cantidad uniforme periódica vencida, CUPV, a una sucesión de sumas de dinero constantes, pagadas o cobradas a intervalos de tiempo iguales. Cada una de esas sumas recibe el nombre de cuotas y se llama periodo de la anualidad al intervalo de tiempo transcurrido entre el pago o el cobro de 2 cuotas consecutivas. Bueno, y ahí lo más importante, tenemos un recuadro, ¿no? Que dice las fórmulas. Por ejemplo, una dice P es igual a 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Si es el corchete. Entonces de ahí dice P es igual a, también puede ser P sobre A y por ciento N periodos. Y lo más importante es este otro, ¿no? Dice que este puede considerarse como inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quiere decir que si una variable sube, entonces la otra baja. O al revés, ¿no? Si una baja, entonces la otra sube. Eso es inverso. La otra sería F es igual a 1 más I a la N menos 1 sobre I. O puede ser F es igual a hallar F teniendo A y por ciento N periodos. Y esta al futuro más bien es directamente proporcional. Esto es lo que estamos anotando, son los más importantes. Tú ya puedes anotarlo a un formulario, es importantísimo. En la misma hoja 43 hay la deducción de la fórmula, o sea, cómo sale esta fórmula, y también en la 44 de la otra, ¿no? Entonces, podríamos pensar aquí en hacer la deducción. A ver, vamos a anotar. Deducción. Entonces, la deducción de la primera fórmula está queriendo definir 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Esta fórmula, como ves, tiene nomás su relación en pago único, que podría ser esta, ¿no? Para llevar al presente el futuro sobre 1 más I
a la n, ¿no? De la unidad 2 sería esta parte, lo que se denominaba pago único, ¿no? Pago único. Pago único. Listo, ahí tendríamos, ¿no? Bueno, entonces la idea básica también está ahí en la 43, como se puede apreciar. A ver, vamos a ver si aquí podemos hacer ingresar o si no, otra diapositiva. Continuamos, ¿no? Digamos que ahí estuviera el 0, entonces nos dice que aquí está P. Pasa un cierto periodo, digamos 1, ahí está el valor de A. Pasa el 2, el mismo valor de A, por eso uniforme, ¿no? El mismo valor de A, y así puede continuar esto hasta N, que puede estar en años, en meses, en bimestres, en semestres, no interesa, pero las mismas unidades, ¿no? Y como son A, siempre la misma cantidad, entonces de ahí viene el nombre, si te fijas aquí, serie, que son 2 o más, quiere decir una serie. Uniforme, el mismo valor, en este caso son a dólares, a dólares, a dólares, a dólares, que puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 500, ¿no? Y vencida quiere decir al final del periodo, o sea, la primera serie se paga en el 1, la segunda, o cuota mejor, se paga en el 2, la tercera se paga en el 3, así, al finalizar el periodo, ¿no? Entonces, como aquí podemos apreciar, este A también es llamado serie uniforme vencida o puede ser cantidad uniforme periódica vencida, que son estas siglas que hemos anotado aquí, ¿no ven? Serie uniforme vencida, cantidad uniforme periódica vencida. Esas son las siglas, el valor de A. Entonces, este valor de A obviamente se mide, puede ser en este caso, como en el ejemplo, en dólares por año. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es bastante sencillo. Hay que actualizar porque queremos hallar el presente, ¿no? Aquí nos indica, hay que hallar el presente. Entonces, para hallar este presente, vamos a establecer una ecuación. Esa ecuación va a estar centrada en que hay que mover del 1 al 0. Entonces, ¿cómo moveríamos del 1 al 0? En vez de F, que estaría en esta fórmula, estaría el valor de A dólares del futuro. 1 más I, y han pasado un año, más. Para la segunda flechita habría que mover del 2 al 0. Entonces, A 1 más I al cuadrado. Más, para mover el que está en la tercera, de aquí hay que mover 3 periodos. Entonces, el futuro sería el valor de A. Y como está en el 3, hay que mover 3 periodos. El del 4, el del 5, el del 6 continúa, más A dólares, y ahora hay que mover el que está en el N, ¿no? N en años podría ser, no sé, 10, podría ser 100. Entonces, 1 más I a la N. A esta ecuación, como vemos, se la asigna con la ecuación 1. Ahora, por sucesión matemática, entonces una pequeña técnica de álgebra, nos indica que hay que subir al exponente. Para subir al exponente yo le puedo dividir, si quiere, 1 sobre 1 más I. A ver, un ratito esto primero. Veremos aquí, quería poner por 1 más I. Eso era como dividir para elevar la potencia, ¿no? Como abajo está el 1 más I, es como si estuvieras dividiendo. Entonces, en realidad va a multiplicar el 1 por A en todos los casos, y 1 más I va a multiplicar, digamos, por 1 más I a la 1. Igual que en el P, ¿no ve? O sea, aquí en la ecuación tendría que ser P por 1 sigue siendo P, y abajo tendría que ser 1 más I. En este otro tendría que ser A, y el 1 más I, como es 1 más I por 1 más I, entonces se eleva esto al cuadrado, se aumenta en 1 la potencia. Aquí A por 1 sigue siendo A, 1 más I, el 2 por 1 se aumenta, se vuelve cubo. Aquí como es cubo, entonces aumenta 1, se vuelve cuarta. Continuaría, y el último término que estaba elevado a la N, se aumenta 1, entonces tendría que ser N más 1. Y bueno, a esta se denomina ecuación 2. Según ese método, entonces, de inducción matemática, lo que se hace es se resta la ecuación 2 menos la 1. Y aparece algo muy importante porque, mire, aquí claramente al decir 2 menos 1, estamos indicando que a la ecuación 1 le cambiamos de signo. Entonces, digamos, en esta partecita, si analizamos esta cantidad y esta cantidad,
La ecuación 2 iría con más y la ecuación 1 iría con menos. Entonces simplifica y da 0. Lo mismo pasaría en esta cantidad. Imagínate aquí, este sería más y en la ecuación 1 cambias de signo. Entonces también daría 0. Imagínate que tendríamos que ver, no sé, otro. Digamos aquí, este a la cuarta. Entonces el de la cuarta tendría que estar aquí, porque es una sucesión. Luego, como aquí es n más 1, entonces se supone que n está aquí. Esa tendría que con esta simplificarse. También daría 0, porque al cambiar el signo de la ecuación 1, eso sucedería. Entonces aquí nos quedaría en la ecuación 2, p sobre 1 más i, menos la ecuación 1, que sería p. En este caso el de azul se elimina, como hemos visto, el de verde se elimina, el de rojo se elimina, y los que no se eliminan del signo de la ecuación 2 copiamos con más su signo, que sería 1 más i a la n más 1. El de la ecuación 1 cambia de signo y el que no se elimina es el primerito, si usted quiere así. Entonces, para ya hacer operaciones matemáticas, aquí esto hay que sacar común denominador, ¿no? Entonces, para sacar el común denominador, no sé, para no ir a otra diapositiva, éxito vamos a hacer, ya no necesitamos mucho. Aquí sacamos 1 más i. Este 1 más i dividirse entre 1 más i nos da 1, entonces aquí queda p. 1 más i dividirse entre 1, te queda 1 más i, y hay que multiplicar por menos p. Entonces nos daría menos p menos ip. Entre 1 más i elevado a la n más 1 y 1 más i a la 1, habría que sacar un común denominador que tendría que ser el mayor exponente. Así. Ese divides entre el mismo, te da 1 por a, te da a, menos. Si divides 1 más i, esto es muy interesante que lo vamos a hacer a éxito. A ver, la idea es así. El exponente es 1 más i elevado a la n más 1. ¿Ya? Ese si quiere está aquí, ¿no? Nuestro divisor. Ese estás dividiendo ahora con este. Pero al dividir lo que tienes que considerar es, si hay misma base, en una división se restan los exponentes. O sea, se copia la base, n más 1 menos 1 quedaría, ¿no? Entonces, este valor de 1 más 1 y menos 1 se elimina. Entonces te quedaría 1 más i elevado a la n. Eso tendrías que, eso por a. A por 1 más i elevado a la n. Así nos quedaría, ¿no? Un poco de álgebra estamos repasando. En esta parte, los dos divisores, también aquí podemos marcar con amarillito. Entre ese y 1 más i elevado a la n más 1, podríamos eliminar, digamos, una potencia. Primero, quizá aquí lo más oportuno es más p y menos p se elimina, ¿no? Para eliminar el divisor, lo que decía es podemos multiplicar por menos 1 sobre 1 más i, a la 1 nomás. Entonces, ¿para qué va el menos? Para que digas menos con menos da más, nos quedaría i por p, y los divisores, en todo caso, este tendría que estar arriba para que se elimine. Entonces, eso vamos a hacer, a ver, porque si no, no se elimina, sino más bien se multiplica. Entonces, necesitaríamos que sea así, menos 1 más i más bien, ¿no? Menos, con este menos da más y p. Y este 1 más i se elimina con el divisor. Nos quedaría de esa manera. En esta otra parte aquí nos quedaría todo. Si multiplicamos tendría que ser este menos con el menos a. Podemos anotar. Podría ir más a. El 1 más i a la n del numerador copiamos. En el numerador sigue habiendo 1 más i. Y en el divisor hay 1 más i, n más 1. Al primer valor de a, que quizás no estás viendo le falta todavía multiplicar. Entonces aquí tendríamos que anotar un menos a que multiplica por 1 más i. Y abajo en el divisor tendríamos toda esta potencia. 1 más i, n más 1. Entonces lo que aquí se puede ver es que si esta potencia n, y aquí se supone que hay un 1, entonces al multiplicar se suman. Por lo tanto, todo esto se puede eliminar en esta parte. Entonces, haciendo operaciones, aquí me va a quedar IP. Todo esto me va a quedar solo A. Y aquí me va a quedar A. Si la base del numerador mantengo, entonces supone, obviamente, que aquí hay 1.
Y tendría que ser 1 menos n menos 1, porque los divisores se cambiarían de sí. Eso me permite eliminar el 1. Más 1 con menos 1 se puede eliminar. Entonces, si aquí dejo P, podría aquí factorizar A. Si factorizo A, aquí me va a quedar 1 menos. Todo esto dividido entre A me va a quedar 1 más I a la menos n. Y por último, este I que está multiplicando, al final puede ir también a dividir. Se va a dividir aquí. Y de esa manera se obtiene la deducción de la fórmula, que estaría también en la página 43. Esta sería entonces nuestra primera relación. Es importante aprender bien o hacer un formulario. ¿Ya? Puede estar en un formulario. Lo mismo vamos a hacer para F. Ahora nos vamos a dar más campito para que salga más fácil. ¿Ya? Entonces, igual estamos haciendo una deducción. Aquí nos vamos a anotar. Deducción. Entonces, esta deducción va a ser F es igual a 1 más I a la n menos 1 sobre I. Esa va a ser la deducción. En esta fórmula también va a entrar en juego al futuro P 1 más I a la n, que corresponde a la unidad 2, que era pago único, ¿no ven? Entonces vamos a anotar eso. Bien, igual que en el anterior, tenemos que trabajar casi similar. O sea, tiene que haber la serie uniforme. Aquí estaría, digamos, a dólares. En el 2, a dólares, pues la misma cantidad. En el 3, la misma cantidad. Y puede pasar esto bastante tiempo. N, vamos a suponer que también está en años. Y también aquí está el A. Y el futuro es lo que quieres hallar, ¿no? Ahora al futuro hay que llevar. Entonces, es lo que cambia respecto al anterior. Esta deducción también la puedes ver en la 44, ¿no? También está. Entonces, la idea básica ahora va a ser, vamos a armar el futuro. Entonces, aquí vas a decir, F va a ser igual, ¿no? Si nosotros empezaríamos en el primero, o sea, A, ya está ubicado en el futuro. Estaríamos hablando de este valor de A. Ya está en el futuro, entonces no se mueve. Ahora, si nosotros tendríamos que pensar, no sé, en el que está en el 3, entonces aquí primero tendríamos que poner puntos suspensivos, ¿no? Imagínate que quieres mover el que está en el 3. Entonces, este A vas a reemplazar como el valor de P. Y de ahí tendríamos para mover, digamos, del 3 al N, ahí tendríamos que ver que es 1 más I y N menos 3. Es como decir, si quiero llevar del 3 al 10, tiene que pasar 7. ¿Cómo hacemos? 10 menos 3. De esta forma es N menos 3. El siguiente podría ser el que está en el 2. Entonces, el que está en el 2, algo parecido. Del 2 al N, entonces tengo que llevar N menos 2 periodos. N menos 2. Y el que está en el 1, entonces, de forma similar, llevamos N menos 1. O sea, del 1 al N. Y a esta, como en el anterior ejemplo hemos visto, le hemos asignado la ecuación 1. Para que se eleve la potencia, entonces aquí tengo que multiplicar por 1 más I, para que se eleve la potencia. Entonces, a esta ecuación 1, a F le multiplicas por 1 más I. A por 1 más I. Más puntos suspensivos. A por 1 más I. Aquí le sumas 1, entonces aparece N más 2. Aquí le vas a sumar 1, entonces aparece N menos 1. Aquí le sumas 1, entonces aparece N. Y como ya no hay más términos, esta ya sería la ecuación 2. Igual que hace rato hay que restar la 2 menos la 1. Ecuación a ecuación. Entonces aquí puedo multiplicar la 2. F por 1 es F. Luego me da IF. Menos F que está en la ecuación 1. Ahora lo que habría que ver es aquí también hay algo parecido como hace rato, ¿no? Por decir, esta cantidad es igualita a esta, ¿no? Esta cantidad n menos 2 es igualita a esta. Quiere decir que al cambiar de signo se simplifica. Aquí habría seguramente un n menos 3 que sería igualita a esta. Y por último, seguramente esta tendría que ser igualita a la que estuviera aquí. Entonces, en conclusión, la de la ecuación 2 es con signo positivo. La que no se ha podido hacer nada es esta. Y de la ecuación 1, el A se cambia de signo.
Nos quedaría así resumido. Entonces este F se puede eliminar con este. Aquí me quedaría IF es igual, puedo factorizar A, 1 más I a la N menos 1. Este I puedo pasar a dividir y de esa manera ya tenemos la fórmula. 1 más I a la N menos 1 sobre I. Esa sería entonces la fórmula que estamos buscando, la segunda. Un poco más fácil, más corta. El otro era un poquito más largo, ¿no? Bien, sobre estas deducciones de fórmulas hay ejercicio en la 44, ¿no? En 4.5, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 en la 47 y así. Hay ejercicios para resolver el 5 en la página 48, el 6 en la página 48, el 7 en la 49 y a partir de las 50 ya empieza nuestro ejercicio por hacer, ¿no ven? Por hacer. Entonces, quizá aquí podemos hacer algunos, ¿no? Entonces, podemos practicar algunos ejercicios para que se entienda y explicar, ¿ya? Entonces, quizás nos podemos inventar un hito y practicamos, porque a veces es bueno practicar también, ¿no? Entonces, aquí lo voy a anotar, no es todavía del libro, le vamos a anotar como ejemplo, ¿ya? Ejemplo 1. Entonces vamos a asumir que hay, así en el ejemplo 1 nos han dado el enunciado, ¿ya? Un enunciado bastante fácil, digamos que va a estar 5 meses, por decir, 5 meses. Cada mes entonces se deposita, por decir, $500. En el 1, también lo haces en el 2, también lo haces en el 3, también lo haces en el 4 y también lo haces incluido el 5, ¿ya? Como está en meses, vamos a suponer que la tasa efectiva también te dan, por decir, 1,5% mensual, para no usar todavía los casos que se supone que ya sabes. Ya, y vamos a suponer que en el inciso A nos piden, por decir, el presente, y en el inciso B nos piden el futuro. Ya, entonces estamos aprendiendo a manejar las fórmulas y también vamos a verificar con pago único, ya, para que se pueda entender bien el concepto. Entonces, en el inciso A se supone que tengo que encontrar aquí el P. El P. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer para resolver el inciso A, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que anotarme la forma. P es igual a 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Ese es. Entonces, aquí tengo todo, porque la tasa ya es igual, tengo que reemplazar. P es igual a la anualidad de 500, en este caso está en meses, 1 menos 1 y la tasa. La tasa ya hemos dicho que esto se divide entre 100, ¿no? 0,015. Eso vale I. Si quiero 1 más I, entonces vale 1,015 para este ejercicio, ¿no ven? 1,015. Entonces aquí 1 más I va a ser 1,015 elevado a la menos N. Aquí contamos las flechitas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, N vale 5, hay un negativo en la fórmula también, ¿no? Eso reemplazas y habría que sacar la calculadora y con eso ajustar. A ver, entonces sería 500 por 1 menos 1,015 elevado a la menos 5 sobre 0,015. Entonces aquí nos anotamos 2.391,32 dólares. Ese sería el presente equivalente a todo esto, ¿no? Bien, este es por la fórmula. ¿Qué pasaría si usamos la otra fórmula que era de pago único? Como repasar el segundo capítulo para además verificar esta fórmula, ¿no? Bien, entonces para verificar la fórmula, ahora hemos dicho que P es igual, obviamente, a F sobre 1 más I a la N, ¿no? Entonces hemos dicho como mover los valores tendría que ser, ¿no? Entonces aquí tendría que ser P, el valor de A en el 1 sería 500 sobre 1 y la tasa, 1,015. Del 1 al 0, un periodo, más otros 500, 1,015 al cuadrado, más otros 500,
sobre 1015 al cubo, más otro 500, 1015 el que está en el 4, más otros 500, 1015 y el que está en el 5. De esa manera entonces tenemos los 5. Si te fijas, como hay 5 flechas, es un poco más largo, ¿no? O sea, la idea antigua estamos haciendo, ¿no? De aquí va una flecha, un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos y 5 términos. Todo va al 0, ¿no? Al 0. Entonces, bueno, se vuelve, si usted quiere, un poco más larga. Entonces, aquí el P va a ser, vamos a ajustar. Entonces, el primero, 500 dividido entre 1, 0, 15 elevado a la 1. Más otra vuelta, 500 entre 1, 0, 15 al cuadrado. Más 500 entre 1, 0, 15 al cubo. Más 500 entre 1, 0, 15 a la cuarta. Más, en la calculadora estamos haciendo, ¿no? 500 entre 1, 0, 15 a la quinta. Listo. Y nos debería salir obviamente lo mismo, ¿no? 2.391,32. Esas serían entonces las respuestas, ¿no? Este por pago único verificando y este directo por la fórmula de serie uniforme. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer a este ladito arriba el inciso B. Ahora vamos a hallar futuro. Entonces el futuro dices A, 1 más I a la N menos 1 sobre I. Esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces para reemplazar, aquí tú dices el futuro va a ser igual la anualidad de 500, 1 y la tasa 1,015 son 5 flechas menos 1 sobre la tasa. Bien, y eso sacamos una respuesta. Entonces empezamos en la calculadora. 500 por 1.015 elevado a la quinta menos 1 sobre 0,015. Ya, un ratito, creo que ha habido algún pequeño problema de internet. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito y lo volvemos a compartir para que todos puedan ver. Bueno, entonces estamos emplazando solo en la calculadora y aquí nos sale 2.576,13. ¿Ya? El otro es igual, estamos practicando. Mi número se ha desaparecido. Voy a anotarlo, ¿ya? El internet un poquito está, no sé si oscilando o cómo es la cosa, pero bueno, eso es, ¿no? 2.576,3. Ahora les quería decir, vamos a hacer como la otra forma, que es pago único. Pago único. Entonces, este pago único tenemos que hacer como la otra, ¿no? O sea, aquí hemos usado, ahora tendría que ser F es igual a P por 1 más I a la N, ¿no? Pues eso me fijo. F tendría que ser P, 1 más I a la N. Ya, anotamos entonces, ¿no? F va a ser, el último que está en el 5, no se anota nada, solo los 500. El que está en el 4 tendría que anotar 500, 1 y la tasa y un periodo, ¿no? Entonces, es como decir aquí en el gráfico, el del 5 no se mueve, pero el del 4 sí, un periodo. El del 3 se va a mover 2 periodos. Entonces, si tomé nota, 500, 1, 0, 15 al cuadrado, más. El que está en el 2, mueves también, ¿no? 1, 2, 3 periodos. Entonces, son 500, 1, 0, 15, 3 periodos. Y el que está en el 1, del 1 al 5, mueve 4 periodos. Entonces, más anotas. Más 500, 1, 0, 15, luego a la cuarta.
Y todo eso simplemente a la calculadora, ¿no? 500 más 500 por 1015 más 500 por 1015 al cuadrado más 500 por 1015 al cubo más 500 por 1015 a la cuarta. Y obviamente me tiene que salir el mismo valor, ¿no ve? 2576,13. Que está aquí, ¿no? Entonces aquí, no sé, algo, bueno, un rato desapareció y volvió a aparecer, ¿no? Pero era ese número, entonces lo vamos a volver a copiar, 2576,13. Entonces la idea básica es que si es como pago único o si es como con la fórmula, te sale lo mismo. ¿Dónde encuentras ventajas? Si en vez de tener 5 perioditos, tú tuvieras 100, entonces 100 términos tendrías para hacer. En cambio, en la fórmula con uno solo se puede resolver, ¿no? Entonces, básicamente este es el ejemplo, la teoría de cómo se deduce. A esto, ¿qué habría que hacer? Puedes hallar el valor de A, puedes hallar el valor de F. Teniendo A y F, también puedes hallar la tasa de interés, puedes hallar el tiempo, o sea, podrías encontrar algunas variables, ¿ya? Entonces, por hoy esto, y les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar, bastante sencillitos para que puedan hacerlo, ¿ya? Entonces, por hoy, éxito nomás sería, por favor, un poco de paciencia. Cualquier cosa, inbox me puede escribir también al WhatsApp para que estemos coordinando, ¿ya? Gracias por la paciencia y a continuar nomás, muchachos. En el libro tienen 7 ejercicios resueltos. Hay videos también en YouTube, entonces pueden estar escuchando también. Está bien, licenciado, gracias. Está bien, dice. Hasta luego. Está bien, Lice. Hasta luego, licenciado. Hola, Lisa.